El desprecio tiene un precio, y la arrogancia, invariablemente, firma la factura. ¿Alguna vez has sentido esa punzada de rabia al presenciar la prepotencia de alguien que cree que el dinero compra el derecho a humillar? Esta es nuestra historia. La historia de Livia, una joven con mucha más inteligencia de lo que sugería su uniforme de camarera, y de Sofía, una clienta rica, cuya única habilidad era hacer miserable la vida de los demás. Livia apenas sabía, al servir un café, que en sus manos estaba el mapa de una falla fatal que derribaría el imperio de esa mujer. Pero callar significaría seguridad. Hablar significaría peligro, despido y, quizás, justicia. Prepárate para presenciar la caída del poder superficial y el ascenso de la verdadera integridad. Acompáñanos hasta el final para ver cómo se cobra el karma con intereses. Si tú también crees que todo trabajo merece respeto, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna lección de vida. Al final quiero saber, ¿habrías tenido la misma valentía que Livia? Me llamo Livia, y por más que ese delantal blanco, ajustado y manchado de café, gritara «servicio», mi mente susurraba «estudio». La cafetería, el refugio, era mi escenario de supervivencia, mi campo de batalla matutino contra las cuentas. Era allí, entre el tintineo de las tazas y el fuerte olor a granos tostados, donde financiaba mi sueño, un posgrado en economía y derecho empresarial. Sí, la ironía era flagrante. Pasaba los días sirviendo a personas a las que, en poco tiempo, estaría asesorando en mesas de reunión muy diferentes. Pero, por ahora, mi título era camarera, y mi salario, la escalera lenta y agotadora hacia el futuro que merecía. La vida en los servicios enseña una lección brutal, la humildad forzada. Aprendes a tragar sonrisas, a esquivar miradas condescendientes y a borrar tu propia personalidad para encajar en el molde de la eficiencia invisible. Pero había un detalle. Yo no era invisible. Yo veía, yo oía, y yo absorbía. Mi conocimiento era mi escudo. Mientras limpiaba las mesas de ejecutivos y socialités que venían a cerrar sus negocios millonarios, en ese punto céntrico y discreto, escuchaba más de lo que imaginaban. El refugio era un confesionario disfrazado de café gourmet, y para mí, cada conversación suelta era una clase no pagada. Ese día, la presión era aún mayor. El examen final del posgrado se acercaba, y mi cerebro, agotado, intentaba conciliar el teorema de Nash con la comanda de la mesa 4. Necesitaba cada centavo. Mi madre dependía de mí, y el alquiler no esperaba por diplomas. Éramos yo, mi fuerza de voluntad y un conocimiento en formación, contra el mundo de privilegios que yo servía. Sabía, en el fondo, que ese uniforme era temporal, pero el mundo parecía empeñado en recordarme que, en ese momento, yo era la última de la cadena alimenticia social, la llegada de la tormenta, Sofía Vasconcelos. Y entonces, ella llegó. Sofía Vasconcelos. No era la primera. Beth. Ella era el arquetipo de la clienta rica y sin escrúpulos, alta, vestida con un lujo que gritaba estatus, con un abrigo de piel que parecía ofender el buen gusto, y el semblante de quien jamás había escuchado la palabra no. No caminaba, flotaba en un mar de superioridad. Para ella, el suelo de la cafetería no era un piso, era un escenario montado para la exposición de su propia grandiosidad. Sofía era conocida en la región como la reina de la construcción, no porque construyera algo, sino porque era la heredera de Vasconcelos Ancalpe Emprendimientos, la constructora más grande de la ciudad, responsable de erigir el nuevo y polémico complejo de lujo, Torres del Edén. Ella era el rostro arrogante de una fortuna antigua, y su presencia siempre traía un aire pesado de juicio. Se sentó en su mesa cautiva, la de la esquina, con vista a la calle concurrida, como si necesitara un pedestal para su café express. Su mirada, al encontrarme, no era de reconocimiento, sino de evaluación, fría, como quien evalúa un objeto defectuoso. No pedía, ordenaba. Sus pedidos siempre estaban acompañados de una crítica velada o de un suspiro de impaciencia. Ese día,
Estaba acompañada por dos abogados de traje gris, con expresiones tensas. El tema en la mesa era la finalización del proyecto Torres del Edén y los asuntos legales de última hora. Y fue ahí donde mi radar se encendió. Mi subconsciente, entrenado por meses de clases nocturnas sobre contratos de construcción y regulaciones urbanísticas, comenzó a funcionar. Mientras servía el agua con gas, oí la primera frase, un gancho involuntario que el destino lanzó en mi dirección. No se preocupe por la cláusula 3.4. El riesgo de litigio por falla estructural del sistema de drenaje es mínimo. El dinero habla más alto que cualquier ingeniero municipal. Me congelé por un segundo, el vaso de agua casi resbalándose. Cláusula 3.4. Falla estructural en el sistema de drenaje. Esto me era familiar, muy familiar. Mi trabajo de fin, de curso, todavía embrionario, era exactamente sobre los riesgos legales y financieros de la negligencia en sistemas hídricos urbanos. Había estudiado el código de obras de la ciudad de principio a fin, pero la orden de Sofía me sacó del trance. Chasqueó los dedos. Un sonido seco y estridente que me golpeó como una bofetada. «Camarera, más azúcar y más atención. Estás aquí para servir, no para soñar despierta». Solo murmuré el «sí, señora», estándar, tragándome el orgullo y la rabia que subían por mi garganta. La lección de humildad, una vez más, era dolorosa. Naciste para servir, quédate ahí. La frase de la arrogancia que el mundo me imponía, pero yo sabía que mi lugar no era allí para siempre. El desprecio y el conocimiento secreto. La discusión en la mesa de Sofía se profundizó. Los abogados parecían nerviosos, pero ella estaba en su elemento, dominando el diálogo con una certeza ciega de que la ley era solo una sugerencia para quien tenía recursos. Necesitamos garantizar que el informe de drenaje sea firmado por el Dr. Elías lo antes posible. Aunque la simulación hidráulica muestre una sobrecarga del 18% en caso de lluvias fuertes, ¿a quién le importa? Es solo llenar el papeleo. ¿Qué van a hacer? ¿Detener la construcción más cara de la ciudad por culpa de una tubería? Sofía rió, un sonido estridente, vacío de empatía. El número, 18%, resonó en mi cabeza. En mi clase del viernes, el profesor de Derecho Urbanístico había insistido. Cualquier sobrecarga superior al 15% en el sistema de drenaje de nuevas construcciones de gran envergadura es motivo de embargo inmediato y multas elevadas, conforme a la Ley 12.870. La ley había sido actualizada hacía menos de 6 meses. La estaban ignorando por pura conveniencia financiera. La falla de drenaje no era un simple pendiente, era una bomba de tiempo social y legal. Si había una inundación, las consecuencias serían catastróficas, no solo para los futuros residentes de las Torres del Edén, sino para todo el barrio, de clase media-baja que estaba debajo del complejo. Dejé de limpiar la mesa de al lado, fingiendo estar absorta en la organización de los azucareros. Mi corazón latía fuerte, impulsado por una mezcla de indignación y un miedo helado. Yo tenía, literalmente, un secreto de millones de dólares y toneladas de responsabilidad social, servido en bandeja de plata, justo frente a mí. Sofía, al notar mi mirada fija, que ella interpretó como envidia o pereza, decidió usarme como ejemplo para sus abogados. ¿Vieron? Esta joven, esta camarera, lo máximo a lo que puede aspirar es a la propina de ustedes. Ella no necesita preocuparse por cláusulas, por leyes o por los riesgos de 100 millones. Su preocupación es si el café está caliente. Es la diferencia entre nosotros y ellos, mis queridos. Nosotros creamos las reglas. Ellos las obedecen, o sirven, como en este caso. Su mirada era de pura maldad. No solo me estaba humillando, estaba definiendo mi valor en el mundo y poniéndome en mi debido lugar. Sentí el rubor de la vergüenza subir por mi cuello, pero bajo el delantal, mi cerebro de estudiante de derecho ya estaba trazando la línea entre la ley y la justicia. El desprecio de Sofía había encendido una chispa. Yo tenía el conocimiento, ella tenía el dinero y la arrogancia, y en ese momento
supe que la balanza no se quedaría así por mucho tiempo. El fantasma en el mapa, la ley ignorada. La frase de ella, la voz de Sofía Vasconcelos, resonaba en el eco sucio de mis obligaciones. El dinero habla más alto que cualquier ingeniero municipal. Sentí un escalofrío. No era solo la arrogancia de una persona, era la confesión de un sistema fallido. Mientras fregaba la mancha de café del mostrador, la mancha moral de esa declaración era mucho más difícil de quitar. Recordaba la clase de derecho urbanístico con la precisión de quien repasa para un examen de vida o muerte. Ley 12870. El número se grabó en mi cerebro. Lo que estaban tratando de encubrir no era un error contable, sino una amenaza. Las torres del Edén estaban en el punto más alto de la ciudad. Si el sistema de drenaje fallaba con esa sobrecarga del 18% que la propia Sofía había mencionado, el agua, el lodo, el desastre, descenderían con fuerza total. ¿Y hacia dónde? Hacia el barrio de San Judas, el hogar de la gente más sencilla, el lugar donde crecí y donde mi abuela, que me enseñó sobre la dignidad, vivió. El conocimiento es un arma de doble filo. En ese momento, me cortaba el corazón. Tenía en mis manos una verdad que no me pertenecía. Le pertenecía a la comunidad. Mientras llenaba la máquina de café, los informes, los artículos de ley, los códigos de obra se materializaban frente a mí, como fantasmas que exigían justicia. Estaban allí, en mi pensamiento, el fantasma en el mapa, que la prisa y la certeza de la impunidad de Sofía habían ignorado. Podía oír su voz, ahora más baja, conspiratoria, discutiendo cómo calibrar al doctor Elías, el ingeniero que firmaría el informe. El eufemismo para soborno. El cinismo me daba náuseas. Estaban comprando la ley, como se compra una taza de café. Pasé por su mesa para recoger las tazas. En un momento de distracción, un descuido de la realeza, Sofía había garabateado con un bolígrafo en una servilleta de papel. Vi el nombre del ingeniero, y al lado, un valor, seguido por un signo de interrogación. La prueba. Actué por instinto, un reflejo que no provino de la camarera, sino de la futura abogada. Tomé la servilleta arrugada, junto con los restos de azúcar, y la metí rápidamente en el bolsillo de mi delantal. Mis manos temblaron, pero la frialdad de mi miedo me mantuvo firme. Si ella notaba la ausencia, estaría perdida, pero el peso en mi bolsillo era más que papel. Era la prueba de su negligencia, mi única arma. La tentación del silencio y el dilema moral. Volví a la cocina. La temperatura ambiente parecía demasiado fría. La servilleta estaba allí, sucia y suave, pero la evidencia era dura. El dilema se instaló, cortante y cruel, exigiendo una decisión que cambiaría toda mi vida. ¿Qué haría? Mi empleo en el refugio no era solo un trabajo, era mi puerto seguro, el puente que me sacaría de ese ciclo de pobreza. Quedarme en silencio. Yo sería la Livia humilde, la camarera que cayó para mantener su sustento. Tendría mi futuro académico garantizado, pero con cada nota que sacara en la universidad, escucharía el grito silencioso del barrio San Judas, ahogándose en la inundación que yo pude haber evitado. Estaría segura, pero deshonrada ante mi propio reflejo. Decir la verdad, yo sería la Livia estudiante de Derecho, aquella que arriesgó todo por la causa que estudiaba. El despido sería inevitable, la furia de una familia poderosa sería terrible, pero habría cumplido con mi deber, salvado a la comunidad. La frase de Sofía, «Naciste para servir, quédate ahí», regresaba, pero ahora parecía un desafío que yo tenía la obligación de vencer. Si me quedaba en silencio, ella tendría razón. Habría nacido solo para servir. El corazón latía a un ritmo acelerado, una batería de tambores de guerra. Sentí el calor de la rabia mezclado con el frío del miedo. El chef, Mateus, me preguntó algo sobre los pedidos, pero su voz parecía venir de debajo del agua. Apenas podía pensar. Tenía una hora, solo una hora, para decidir si entregaría las armas o si lucharía. Y yo no había estudiado años y trabajado en turnos dobles para convertirme en una cobarde. Recordé a mi abuela, María. Ella siempre decía, «Livia, la integridad es el único bien que no te pueden robar. Vale más que cualquier empleo o dinero».
Usa tu inteligencia para proteger a quienes no tienen voz. Sus palabras eran un faro. Yo no estaba luchando por mí. Estaba luchando por ella, por San Judas, por la ley. El sonido agudo de los tacones de Sofía Vasconcelos viniendo del baño me despertó. Estaba volviendo a la mesa. El momento era ahora. Mi garganta estaba seca, pero la resolución era firme. Yo no sería la coprotagonista en la historia de mi propia vida. El enfrentamiento, el inicio de la exposición, con pasos firmes, que no eran los pasos ligeros y sumisos de la camarera, caminé hacia la mesa 4. El delantal parecía apretar menos, o quizás era la adrenalina. No estaba solo llevando la botella de agua, estaba llevando la verdad. Estaban finalizando la conversación. Sofía sonreía, una sonrisa que me pareció repugnante, de satisfacción por el mal hecho y oculto. No hay nada que nos lo impida. Mi padre, el patriarca, Arthur Calpel, ya dio el visto bueno. Lo que importa es el lucro, dijo. Un himno a la codicia. Puse el agua en la mesa. Mis ojos se encontraron con los suyos. Ese momento duró una eternidad. No vacilé. La valentía que faltó en mi cuerpo de repente fue encontrada en mi voz. Con permiso, señora Vasconcelos. De hecho, si hay algo que lo impide. Mi voz salió tranquila, sin el temblor que esperaba. La fuerza de la ley me sostenía. El silencio se tragó el ruido suave de la cafetería. Era como si hubieran desconectado el sonido ambiente. Los abogados se encogieron en sus asientos, nerviosos. Sofía se giró, la frente fruncida en incredulidad indignada. ¿Qué? No te di permiso para hablar. Tu única función es servir y ser invisible. Vuelve a la cocina. No puedo volver a la cocina ahora. Tengo un deber más urgente. Mantuve la mirada fija. Lo que impide su proyecto no es una opinión, señora Vasconcelos. Es la ley. La cláusula 3.4 del contrato de construcciones de alto riesgo, que usted acaba de mencionar, establece que la sobrecarga en el sistema de drenaje en área de preservación hídrica debe ser estrictamente inferior al 15%. Sus propios consultores dijeron que la simulación indica un 18%. Las palabras cayeron como ladrillos de demolición sobre la mesa de caoba. El color se fue del rostro de Sofía. No esperaba la exposición, mucho menos la precisión técnica. La sorpresa era más humillante que la rabia. Había sido desenmascarada por su inferior. ¿Cómo sabes los números y las cláusulas? ¿Quién demonios eres? Tú eres una empleada, tartamudeaba, la voz subiendo de tono, histérica. Soy Livia, señora Vasconcelos. Soy la camarera, sí, y soy una estudiante de Derecho Empresarial con enfoque en Derecho Urbanístico. Sé que la Ley 12.870 fue actualizada hace 6 meses. Y sé que una sobrecarga del 18%, ignorada a propósito, transforma un fallo de ingeniería en un crimen de negligencia contra la seguridad pública. Un crimen susceptible de embargo, inmediato, multa millonaria y, lo más importante, la pérdida de todas las licencias operacionales para Vasconcelos en Calpe. Respiré hondo, sabiendo que había cruzado el punto de no retorno. El miedo se había transformado en un calor resuelto. La servilleta en mi bolsillo parecía palpitar. La prueba final de que el conocimiento, y no el dinero, era el verdadero poder. Había expuesto su fragilidad, la ignorancia arrogante. El escenario estaba montado para su humillación final y para mi probable despido. La furia de Sofía era una fuerza de la naturaleza contenida. Intentaría aplastarme, pero yo estaba lista para ser despedida, siempre y cuando se dijera la verdad. Mi valor no se medía por cuánto servía, sino por cuánto defendía. El diálogo de poder, la batalla de inteligencias. El silencio en la mesa 4 no estaba vacío. Era electricidad pura. La furia de Sofía Vasconcelos no explotó en gritos. Se condensó en un veneno frío, más peligroso que cualquier histeria. Los dos abogados, antes tensos, ahora parecían querer desaparecer debajo de la mesa. Yo sabía que estaba ante el enfrentamiento de clases más brutal de mi vida. Yo tenía la ley. Ella tenía la fuerza bruta del capital y del desprecio. Tú me estás amenazando. ¿Una camarera me amenaza con leyes que ni siquiera has terminado de estudiar? Su voz era baja, ronca, cargada de humillación.
Para ella, el ultraje no era la ilegalidad, sino el hecho de que la denuncia viniera de mí. No es una amenaza, señora Vasconcelos. Es un hecho legal, respondí, la voz firme, sintiendo que cada palabra me costaba una gota de futuro. El Código de Obras, sección 5, artículo 29, párrafo 4, exige una auditoría externa inmediata y transparente cuando la simulación hidráulica de un proyecto de gran envergadura excede en un 15% el límite de seguridad de la red pública de drenaje. Ese es un problema que afecta la responsabilidad civil de Vasconcelos Ancalpe y la responsabilidad criminal de los firmantes. Vi el miedo en los ojos de los abogados. Sabían que yo tenía razón, temían a la ley y temían al patriarca, Arthur Calpel. Sofía, al darse cuenta de que la batalla técnica estaba perdida, retrocedió a su único refugio, la ofensa personal. «Me estás citando artículos, niña. Sal de tu cuento de hadas. Estás sirviendo café. ¿Dónde conseguiste esa información? ¿Rebuscando en nuestros papeles? Eso es invasión de la privacidad. Además, ¿robaste algo de mi mesa? Porque si verifico mis pertenencias y falta algo...» El golpe fue sucio. Estaba tratando de desacreditarme, de etiquetarme como ladrona. «No robé nada», escuché, alto y claro. «Señora Vasconcelos, su conversación sobre la sobrecarga del 18% y su plan de calibrar al doctor Elías fueron escuchados por todos en esta sección de la cafetería, y, en el bolsillo de mi delantal, golpeé ligeramente la servilleta que guardaba la evidencia garabateada. Tengo la prueba de su intención de soborno». Su rostro se puso rojo de furia y conmoción. Se levantó de la silla, derramando el café. «Naciste para servir, quédate ahí. ¿Quién te crees que eres? Eres una don nadie. Tu opinión y tu conocimiento valen lo que vale tu salario. El mínimo. Llamo ahora a mi padre, y él compra esta cafetería y te despide de la faz de la tierra. Eres una intrusa. ¿Qué sabes tú de la ley? No tienes un diploma, no tienes una oficina. Eres solo una cocinera de microondas». Respiré hondo, absorbiendo la humillación como si fuera mi último sorbo de aire. La rabia me dio la fuerza para el golpe final. Sé lo suficiente para ver que su arrogancia es inversamente proporcional a su inteligencia, señora Vasconcelos. La ley no exige diploma para ser respetada, exige integridad. Yo puedo ser camarera hoy, pero mañana seré una jurista con conciencia social. Usted será, para siempre, la heredera que intentó ahogar un barrio por 3 puntos porcentuales de lucro. El argumento técnico había terminado. El desmantelamiento intelectual fue completo. Su riqueza no la salvó de mi lógica y de mi conocimiento. La punición inmediata, el fin del empleo. La voz de Sofía, ahora un rugido, resonó por todo el ambiente. «¡Gerente! ¡Gerente!». El gerente, señor Renato, un hombre de mediana edad, siempre encorvado bajo el peso de las responsabilidades y el miedo a la clientela rica, corrió hacia la mesa. Estaba pálido. «Señora Vasconcelos, ¿qué sucedió?». Sofía ni siquiera lo miró. Me señaló con el dedo, con un odio que jamás olvidaría. Esta empleada me ha faltado al respeto. Ha robado documentos confidenciales de mi mesa y me ha amenazado con mentiras legales. Exijo que sea despedida ahora. Si no es despedida en este instante, Vasconcelos Ancalpe comprará la propiedad de El Refugio y la cerrará. Y usted, señor Renato, será el primero en ir a la calle. Haga su trabajo». El señor Renato me miró. Vi la pena en sus ojos, pero también el pavor de perder su sustento. Sabía que, en ese enfrentamiento, él era un peón. «Livia», comenzó, la voz débil. «La señora Vasconcelos es una clienta de extrema importancia. Yo lo siento mucho. Su actitud fue inaceptable. Por favor, quítese el delantal y váyase a casa. Está despedida». El mundo pareció girar. La palabra despedida resonó, fría y final. Yo había perdido. O eso parecía. Mi corazón se encogió con la preocupación financiera. El alquiler, mi madre, la universidad, todo temblaba. La justicia parecía haberme abandonado. La regla del juego, dictada por Sofía, había prevalecido. El dinero, de hecho, habló más alto, al menos por un momento. Me quité el delantal.
La servilleta de prueba, doblada, cayó al suelo. Sofía sonrió, victoriosa, con la mirada sádica de quien acaba de aplastar un insecto. Recoge tu basura y vete. Y la próxima vez, recuerda tu lugar. Eres una sirvienta. Nunca lo olvides. Recogí la servilleta del suelo. Miré a Sofía, no con rabia, sino con una calma que la desarmó más que cualquier grito. Usted tiene razón, señora Vasconcelos. Estoy despedida. Perdí mi empleo, pero usted acaba de perder mucho más. Salí de la cafetería, con el delantal en las manos y la servilleta en el bolsillo. Sentí el dolor de la pérdida y el peso de la derrota. Había actuado con integridad, y la recompensa fue el desempleo y la inseguridad. El público que presenciaba la escena, los otros clientes, parecían consternados. La injusticia era flagrante. El vínculo inesperado y la validación del conocimiento. Caminé hacia la calle, sintiendo el sol fuerte en la piel. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás solo el vacío y el pánico financiero. Había fallado conmigo misma y con mi madre. Había sido ingenua al pensar que la lógica y la ley serían más fuertes que la furia de una Vasconcelos. Mientras estaba en la esquina, mirando a la nada, un hombre que estaba en la mesa más distante, la mesa 7, me alcanzó. Era un señor mayor, elegante, de cabello canoso y un semblante serio y observador. Había estado allí todo el tiempo, leyendo el periódico, pareciendo completamente ajeno al drama. Se detuvo a mi lado. «Livia, ¿verdad? Te llamas Livia». Su voz era profunda, tranquila y autoritaria, muy diferente del tono servil de Renato. «Sí, soy yo», dije, secando una lágrima terca que escurrió. «¿Estás llorando por haber perdido un empleo que no era digno de tu intelecto?» «Estoy llorando por haber perdido la única fuente de ingresos que me mantenía en la universidad, señor». Me observó intensamente. «Soy Julian Thorne. No soy cliente habitual. Soy el inversor jefe del Fondo Thorne y...» Hizo una pausa dramática. «Soy el socio financiero mayoritario de las Torres del Edén. El dinero de Sofía y Arthur Calpel es el motor. Mi dinero es el combustible». Me congelé. El patriarca de la familia Vasconcelos, el famoso Arthur Calpel, era el jefe del proyecto, pero Julian Thorne era el rey que financiaba el reino. Su nombre era leyenda en el mercado, y él lo había oído todo. Yo... Lo siento mucho, señor Thorne, pero dije la verdad. La falla del 18% en el sistema de drenaje es real, y el soborno... Lo sé, me interrumpió. Escuché cada palabra de tu diálogo de poder. Y, a diferencia de Sofía, soy lo suficientemente inteligente para entender de dónde venían tus argumentos. Citaste la Ley 12.870, un artículo que entró en vigor hace 6 meses. Nuestros abogados aún no lo dominan, pero la camarera, sí. Miró hacia la cafetería. Tu conocimiento, Livia, fue validado. Detuvo que mi dinero fuera arrojado a un gigantesco problema legal y social. Lo que Sofía y sus abogados intentaron encubrir. Tú, la humilde, expusiste por tu integridad. El verdadero poder no es el dinero, es la inteligencia y el coraje para usarla. Me quedé sin palabras. La humillación estaba siendo pagada, no con la venganza, sino con la validación. El suspenso ahora era total. El despido parecía pequeño ante lo que estaba por venir. Yo había sufrido la punición, pero el destino estaba preparando mi recompensa. El posenfrentamiento, la soledad de la integridad. Me senté en 1900. El banco de madera de la plaza. El mundo exterior parecía distante e irrelevante. El sol de la mañana, que debería traer calor, solo iluminaba la crueldad de mi nueva realidad. Estaba desempleada. Mi único medio de sustento, el puente que construía hacia el futuro, había sido quemado por la arrogancia de Sofía Vasconcelos. El delantal, un trozo de tela arrugada en la bolsa, era la bandera blanca de mi rendición financiera. La lección que le había enseñado a Sofía sobre la Ley 12.870 fue la más cara que jamás pagué. Cada artículo de ley que cité, cada palabra de verdad, me había costado mi salario y mi seguridad. Pensaba en mi madre, en las cuentas que vencerían pronto, y el pánico me apretaba el pecho como un tornillo de banco. ¿De qué valía la virtud sin dinero? La voz odiosa de Sofía, la frase que gritó, «Naciste para servir, quédate ahí»,
resonaba con una autoridad que parecía innegable. Me había puesto de vuelta en mi lugar, un acto de poder que la ley, aparentemente, no podía detener. Había confiado en la fuerza de la lógica y la justicia, pero ella había usado la fuerza bruta del capital, y el capital había ganado. La amargura era intensa, un veneno que minaba mi coraje. Recordé a mi abuela, que me enseñó a leer entre líneas de la vida. Ella decía que la verdadera riqueza no se medía por lo que se tenía, sino por lo que se era. Pero, en ese momento, ser justa parecía una carga demasiado pesada de llevar. El dolor de la pérdida era palpable, un vacío que ni todos mis diplomas futuros serían capaces de llenar. Estaba sola. Fue en ese abismo de soledad y pánico que mi celular vibró. El tono, fuerte y extraño, de un número corporativo desconocido, rompió la burbuja de mi miseria. Dudé. Podría ser la continuación de la represalia de Sofía, tal vez una citación. Mi cuerpo estaba cansado de luchar, pero mi mano, por instinto de supervivencia, contestó. La voz era de Julian Thorne. No era una petición, sino una orden. Me informó que me estaba esperando, allí mismo, en el coche blindado negro estacionado en la acera. El rey que observaba desde las sombras me estaba convocando. La sensación era surreal, como si me hubieran arrastrado de un drama de moralidad a un thriller de espionaje. Caminé hacia el coche, el cuerpo temblando, pero la columna vertebral misteriosamente recta. La vuelta de tuerca, la lectura fría de la inteligencia. El interior del coche era un santuario de lujo y silencio. La diferencia de clases era sofocante. Mi olor a cafetería y mi delantal en la bolsa parecían una afrenta a ese ambiente de cuero y poder. Me senté, anticipando una reprimenda por haber puesto su inversión en riesgo. Julian Thorne no me reprendió. Me miró con una intensidad que superaba el juicio. Me evaluaba como un estratega evalúa un movimiento de ajedrez. Su primera frase fue una confirmación de la catástrofe inminente. Él sabía que Sofía estaba coaccionando al ingeniero para encubrir el fallo. Sabía que el patriarca, Arthur Calpel, estaba respaldando la actitud de su hija. Intenté justificarme, la voz entrecortada, sobre el riesgo de la ley 12.870, sobre la catástrofe social en el barrio de San Judas. Me interrumpió, no por falta de respeto, sino por ya haber aceptado mi argumento. Me hizo notar que, mientras los abogados corporativos callaban por miedo a Calpel, yo, una simple camarera, había osado citar el artículo de ley correcto, con una precisión que desarmó todo el esquema. Me hizo ver que mi valentía no era imprudencia, sino un activo de valor inestimable. La integridad y la inteligencia eran monedas raras en el mundo corporativo, monedas que él, como financiador, valoraba más que la obediencia ciega. Me recordó que su capital estaba en juego, un capital que no permitiría que naufragara en escándalos éticos o desastres ambientales. Ese momento fue mi primera validación real. La humillación de Sofía me había costado mi empleo, pero me había ganado el respeto del hombre más poderoso de la sala. Le entregué la servilleta arrugada con la anotación del soborno. Él la examinó, y en un gesto que selló nuestro pacto, la devolvió a mi bolsillo. Era mi póliza de seguro, la prueba de que tenía el poder no solo moral, sino legal, sobre la situación. El miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una ola creciente de justificación. La punición que sufrí en la cafetería no fue una derrota, fue una prueba de fuego. La propuesta absurda, el ascenso forzado. Lo que siguió fue una oferta que trascendió el concepto de empleo y se convirtió en un ascenso social forzado, un giro digno de los cuentos de justicia más épicos. Thorne fue directo. No me devolvería el trabajo de servir mesas. Me daría la autoridad de comandar las mesas de reunión. Me reveló la decisión de nombrarme consultora jurídica especial y auditora de conformidad para todo el proyecto Torres del Edén. Yo sería el perro guardián legal del Fondo Thorne dentro de Vasconcelos Sancalpe. Mi única función, enfatizó, era auditar cada aspecto del proyecto, con un enfoque implacable en la Ley 12.870, garantizando que su inversión no naufragara en escándalos éticos o desastres ambientales.
El salario que mencionó era una suma astronómica, una cantidad que cambiaría para siempre la vida de mi madre, y me garantizaría la finalización de mis estudios con holgura y el máster en la universidad que siempre soñé. Era la recompensa por la virtud, una desmedida proporción de fortuna y oportunidad, dada a la joven que fue humillada por su condición. La injusticia había sido corregida con un golpe maestro. El verdadero poder, me dijo, era el conocimiento que me permitía defender la ley, no la cuenta bancaria que permitía quebrarla. El ápice de este ascenso, la venganza más dulce, estaba contenida en una única cláusula: mi nuevo poder. Me dejó claro que yo me reportaría exclusivamente a él, Julian Thorne, y crucialmente, que todos los ejecutivos de Vasconcelos Ancalpe, sin excepción, deberían someterse a mis auditorías y aprobaciones. Sofía O. Vasconcelos, la heredera arrogante que me despidió y me relegó a mi lugar, sería, a partir de mañana, mi subordinada jerárquica. Tendría que pedir mi permiso para mover cada ladrillo, para firmar cada contrato. La humillación que ella me impuso en la mesa 4 sería pagada con intereses en la sala de reuniones. El ascenso era completo. Había cambiado el delantal por el blazer y el mostrador por el asiento de poder. Me entregó la tarjeta de metal, grabada con mi nuevo título. El peso de esa tarjeta no era el del metal, era el peso de mi nueva responsabilidad y del triunfo final de mi integridad. Miré la tarjeta, mi mano que hacía poco servía café, y sentí la fuerza silenciosa de la catarsis. Ya no era la sirvienta, era la guardiana de la ley, y mi lugar estaba finalmente donde mi inteligencia me había llevado. El escenario estaba montado para el enfrentamiento final y la lección moral que el mundo corporativo necesitaba aprender. La ascensión, el olor del poder y la memoria del café. El día siguiente amaneció con un peso diferente. No era el peso del delantal y del trabajo agotador, sino el peso del poder y la responsabilidad. Vestía un traje de sastre impecable, que el Fondo Thorne había proporcionado, un tejido que parecía conferirme una armadura invisible. Mi cabello estaba recogido, ya no por practicidad, sino por autoridad. No estaba solo vestida de lujo, estaba vestida de ley. La tarjeta de metal en mi bolsillo, con el título de consultora jurídica especial, era mi pasaporte a un mundo que, 24 horas antes, me veía como basura. Entré en la sede de Vasconcelos Ancalpe, un templo de vidrio y acero que gritaba riqueza y exclusividad. El olor no era a café amargo, sino a alfombra nueva y dinero. Mi primera reunión sería con la alta cúpula del proyecto, convocada de urgencia por Julian Thorne. Fui dirigida a una sala de reuniones en el último piso. La mesa era inmensa, de caoba pulida, y las sillas, de cuero suave, parecían tragar a quien se sentaba en ellas. Me senté en la cabecera, en el lugar que me fue designado, y sentí el peso de mi nueva posición. Ya no era la joven que pedía permiso, era la guardiana del futuro financiero de todos allí. Y entonces, ella entró. Sofía Vasconcelos, el destino del villano, la mirada congelada. Entró en la sala con su arrogancia habitual, vestida con un lujo casual, riendo de algo que le decía a uno de los abogados de su padre. Sus ojos barrieron la sala, buscando a Julian Thorne o al patriarca, Arthur Calpel. Ni detuvo de repente, a mitad del paso, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su mirada se encontró con la mía, sentada en el asiento de poder, en la cabecera de la mesa. Su sonrisa se congeló. El tiempo se detuvo para las dos. Observé la transición en su rostro, el escarnio instantáneo. ¿Qué hace esta camarera aquí? Pasó a la confusión, luego al pavor absoluto, y finalmente, a la furia impotente. Lo que vio no fue solo a Livia, la despedida, sino el símbolo de su propia ruina, la humillación que intentó imponerme había vuelto para atormentarla. Julian Thorne, que estaba a mi lado, rompió el silencio con una calma mortal. No me presentó, me respaldó. Explicó a la mesa, donde estaban también los abogados de traje gris y otros ejecutivos, que la señora Vasconcelos había intentado encubrir una falla legal gravísima en el sistema de drenaje,
falla que fue valientemente expuesta por una persona externa que tenía más integridad y conocimiento de la ley que la propia heredera. Citó el porcentaje exacto: 18% de sobrecarga. La vergüenza de Sofía era pública, ante sus pares y subordinados. Torne prosiguió, su voz como hielo. Había nombrado a la señorita Livia Cordeiro como la nueva consultora jurídica especial, con autoridad total sobre la conformidad legal del proyecto, reportándose solo a él. Dejó claro que, a partir de ese momento, la señora Vasconcelos estaba, a todos los efectos prácticos, subordinada a mi auditoría. Sofía intentó hablar, la voz ahogada por la rabia y la humillación. Intentó gritar, protestar, llamar a su padre. «Esto es una broma. Ella es una sirvienta. Mi padre no puede permitirlo». Torne la miró, y su mirada silenció la sala más efectivamente que cualquier grito. Su incapacidad para respetar la ley y la inteligencia ajena, señora Vasconcelos, le costó la credibilidad. La señorita Cordeiro es ahora su única oportunidad de salvar este proyecto. Se reportará a ella, o el Fondo Torne se retirará del proyecto, llevando a Vasconcelos Ancalpe a la bancarrota. La elección es suya. La humillación final estaba completa. El destino de Sofía era doblegarse a la autoridad de quien ella había intentado aplastar. No era solo subordinada, era dependiente de mi competencia, la condición audaz y el giro ético. La reunión continuó. La servilleta de prueba estaba discretamente sobre la mesa, una amenaza silenciosa que impedía cualquier murmullo. Los abogados, antes cómplices, ahora me miraban con respeto profesional. Mi primer acto como consultora especial fue audaz y ético. No usé mi poder para forzar el despido de Sofía. Lo usé para forzar la redención del proyecto. Impuse mi condición. Mi informe inicial exige la paralización inmediata de las obras, hasta que el sistema de drenaje sea totalmente rediseñado para una sobrecarga inferior al 10%. Y más. Vasconcelos Ancalpe deberá financiar e implementar un proyecto de mejora de drenaje para el barrio de San Judas, como reparación ética por la negligencia inicial. El costo será asumido totalmente por el presupuesto de la construcción Torres del Edén. Era una condición que dolía en el lucro, pero que salvaba el barrio y el alma del proyecto. Julián Torne asintió, aprobando la decisión. Sofía, pálida y derrotada, tuvo que verme a mí, la excamarera, firmando la orden que impactaba millones y humillaba a su familia. Su furia se había transformado en aceptación forzada. En mi último acto de la reunión, miré a Sofía, que evitaba mi mirada. Usé mi nueva voz, no para humillar, sino para enseñar. Señora Vasconcelos, no soy su enemiga, soy su auditora. Soy la prueba de que la inteligencia y la integridad se elevan por encima de la arrogancia. La ley no está aquí para servir a su dinero, sino para proteger a todos, incluyendo a aquellos que viven en el barrio de abajo. Yo había forzado el cambio ético en el sistema, usando mi nuevo poder. Conclusión y reflexión. El verdadero poder. Salí de la sede de Vasconcelos Ancalpe sintiendo la ligereza de quien cumplió su misión. El paz. Ascenso social y financiero era un triunfo, pero la verdadera victoria era moral. Había demostrado que la lección de mi abuela era cierta. La integridad es el único bien que no te pueden robar. Me convertí en la prueba viviente para Julián Torne de que la virtud es un activo más valioso que la arrogancia. Y me convertí, para Sofía, en la memoria constante de que el título de sirvienta no se aplicaba a quien poseía el conocimiento y la valentía para usarlo. Ella aprendió de la manera más dura que el desprecio tiene un precio y que la ley no se doblega ante la prepotencia. La historia de la camarera que se convirtió en consultora especial no es sobre venganza, sino sobre catarsis. Es sobre la satisfacción de ver la balanza de la justicia equilibrarse, donde la humildad no es la resignación, sino la base sólida para el ascenso. El verdadero poder no es el dinero, es la inteligencia y la integridad que nos impiden usarlo para humillar a los demás. Si esta historia resonó en ti, si tú también crees que el respeto debe ser universal y que la justicia siempre encuentra un camino, formas parte de nuestra comunidad. La caída del arrogante es un recordatorio de que el karma existe y que el ascenso del humilde
es nuestra mayor esperanza. Si esta historia tocó tu corazón y sentiste la misma satisfacción al ver a Sofía Vasconcelos finalmente doblegarse, suscríbete al canal ahora. Dale me gusta a este video para mostrarnos tu apoyo y comparte esta lección moral con alguien que necesite ver el triunfo de la integridad. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo historias poderosas de justicia y superación. Comenta abajo, ¿qué lección te llevarás del viaje de Libia para tu vida hoy?